nunca terminé de ponerse nerviosa porque no habla uno de uno, ¿cierto? Fuera fácil si yo tuviera que hablar de mí. Le contaría toda mi historia, todo lo que me ha pasado en la vida, ¿cierto? Ya sea bueno o malo. Pero cuando se trata de la palabra, no la puedo acomodar a mi manera, porque la palabra nos descubre y nos acusa y nos pone contra la pared, ¿cierto? Porque muchas veces es fácil o bonito predicar o cuando alguien está acá y uno dice, ah, yo lo haría así, o yo hablaría esto, o le pondría más, o la hermana le faltó. Pero cuando uno está acá, cambia la cosa. Y no porque es lo que Dios quiere, no lo que uno quiere. Así que el Señor me está ayudando, ¿cierto? Eh, yo dije, leí un versículo, dos versículos, y dije, ah, esta palabra es conocida, es fácil. Pero cuando me puse a escudriñar, hermano, no terminaba nunca de tanta información. Así que yo dije, ya Señor, lo poquito que se me quede o lo que se me quede, eso voy a hablar. Así que, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, ya casi como final en el Nuevo Testamento. Ahora es más fácil porque con el celular uno puede leer mejor las letras más grandes, todo eso. Pero me gusta leer con la Biblia. Aunque me cuesta porque la letra es chiquitita, pero igual me gusta leer con la Biblia. Le vamos a dar lectura, ¿cierto? Según de Timoteo, capítulo 3 versículos 16 y 17. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esa sería la lectura. Pueden tomar su asiento y el Señor me está dando de su gracia, ¿cierto? Dice aquí esta palabra que acabamos de leer, está hablando el apóstol Pablo y está teniendo una conversación, ¿cierto? En su, en esta palabra aquí le está hablando, ¿cierto? A Timoteo. Podía leer un poco sobre Timoteo, ¿cierto? Todos conocemos más o menos la historia de Timoteo, ¿cierto? Que él fue enseñado por su abuela Loida y su mamá Eunice, ¿cierto? Ellas desde chico le enseñaban la palabra del Señor a Timoteo, el Señor lo preparó desde chico. Él conocía bien la palabra del Señor. Si podemos leer aquí en 2 Timoteo unos versículos antes, ¿cierto? Dice, el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósitos, fe, longanimidad, amor y paciencia. Imagínese esto, Timoteo, un hombre, amaba tanto al Señor y era tan se llenaba de Dios porque él leía la palabra del Señor. Si leímos el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Cierto, desde la niñez. Él conocía la palabra del Señor porque él desde niño, por su abuela y por su madre, era instruido en la palabra. A esta noche, cierto, como es un servicio de Dorca, primeramente nos habla, cierto, a nosotras como mamá, algunas como abuelas, cierto. Muchas veces dejamos las responsabilidades a las hijas o a los hijos y nosotros decimos ya no es nuestra responsabilidad. Pero aquí podemos ver un gran ejemplo como Loida, la abuela Loida y Eunice, que era la mamá de Timoteo, formaron un gran hombre por solo hecho de inculcarle las escrituras. Podemos ver aquí la palabra que después que el apóstol Pablo encomienda, ¿cierto?, a Timoteo, que siga preparándose, siga hasta llegar a ser perfecto, como dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Yo le preguntaba al pastor, yo le decía, pastor, aquí donde dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, yo decía, ¿eso será cuando ya muera y se vaya con Dios? Y él me decía, no, es cuando ya está listo, está preparado para hacer una labor. Y ya Timoteo, ¿cierto? Con todo lo que estaba sabiendo, ya estaba siendo, ¿cierto? Preparado, ya estaba, porque él sabía mucho de las escrituras, era un hombre ya muy sabio y seguía todas las doctrinas, ¿cierto? Que el apóstol Pablo le enseñaba. Muchas veces acá se nos enseñan y nosotros a veces queremos hacer como nosotros queremos. Se nos enseña, ¿cierto? La palabra del Señor y nosotros a veces queremos acomodarla a nosotros. El Señor nos ayude para que podamos ser como Timoteo. Yo le buscaba, decía, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra del Señor no es un cualquier libro. Por más que han querido destruirlo, no han podido. Yo me acuerdo cuando iba al liceo, me hicieron leer libros, porque ahí nos hacían leer libros siempre. Y después nos hacían preguntas y nos hacían pruebas y todo eso. Y de esos libros ya ni me acuerdo. ¿Qué libros eran? El sargento, ¿cómo era? El Sancho Panza y no sé cuánto más. Pero si me pregunta de la historia, ni me acuerdo. Y es como que fue ya el libro. Y la Odisea, la Ilíada de la Odisea y cosas así. Y esos libros van pasando, porque ahora ya casi nadie los lee, pasan. Pero esta palabra del Señor en esos años se predicaba y todavía se sigue predicando y ha pasado muchos libros. Usted va a las bibliotecas, hay libros, pero de lo que usted pida. Pero esta palabra no ha pasado. Este no es un libro lleno de cuentos, de fábulas, ni de mitos, ni de ideas humanas de alguien que se le ocurrió escribir, ya me voy a poner a escribir algo de Dios, ¿no? Esto es algo inspirado por Dios. Dios le dio a hombres cierto que escribieran esto, le dio inteligencia, cierto talento, y todos ellos sabían mucho quizás, tenían mucho sabiduría, pero Dios le dio a ellos para que lo escribieran, pero inspirado por el Espíritu Santo. No era cualquier cosa. Y esto es una recopilación de los sucesos, ¿cierto?, que acontecieron antiguamente. Los libros, todo lo que podemos leer aquí, los personajes son verídicos, no es algo fábulas ni mitos o que alguien le contó por ahí, todo es real, todo sucedió. Eh, Estudiar esta palabra del Señor es lo más hermoso porque siquiera cuando escuchamos de alguien que sabe harto de la palabra, nosotros quedamos así como hipnotizados, ¿cierto? Que cosa que otro libro no ocurre, pero nosotros quedamos hipnotizados porque nuestra alma, nuestro espíritu se empieza a alimentar. Es como cuando usted está comiendo un postre y lo prueba y usted dice, mmm, qué rico, y quiere seguir comiendo y sigue comiendo. Así es la palabra cuando nosotros la escuchamos, cuando la palabra es entregada como es realmente la palabra, ¿cierto? Porque algunos la quieren transgiversar o la traducen a su propia conveniencia. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y yo buscaba la palabra enseñar. ¿Qué significaba? Porque yo decía, sí, es útil para enseñar, pero ¿cómo sería eso en la palabra? Y dice, es hacer un cambio de actitud como en acciones. O sea, la palabra del Señor a mí me enseña que yo no solamente tengo que cambiar mis acciones, sino también mi actitud. Porque muchas veces pues, yo puedo tener muy buenas acciones. Puedo hacer esto dadivosa. Si piden que yo traiga el paquete de amor, a lo mejor lo traigo. Si pido, soy dadivosa. A lo mejor ayudo por ahí. Hay gente que lo necesita, doy. Pero mi actitud ser muy mala. Puedo dar una mirada, puedo hacer sentir mal a otra persona, un menosprecio. Entonces aquí la palabra del Señor, ¿cierto?, nos enseña a hacer un cambio de actitud también en acciones. ¿Qué más nos enseña? Dice que es útil para enseñar, ¿cierto? Dice útil. El conocimiento de la palabra nos será útil para fortalecer nuestra fe, ¿cierto? Es útil, nos fortalece la fe, la palabra del Señor. Aumenta nuestra fe. Cuando yo leo partes de la palabra, historia de, no sé, me encanta estudiar, leer Josué, sobre José, Daniel, hombres
hombres tan valerosos que yo creo que ahora en estos tiempos ya no se ven hombres casi así. Que imagínese José, a pesar de todo lo que pasó, él no creyó en Dios, seguía creyendo en Dios, siguió, no cambió su parecer. Nosotros a veces por cualquier cosita ya no queremos seguir mal el evangelio, o ya no queremos venir a la iglesia, o ya en nuestro hogar dejamos de hacer cosas que antes hacíamos, no sé, pedir la bendición, a veces hacer esos reuniones familiares, ¿cierto? Donde cantábamos, nos juntábamos para cantar. A veces los jóvenes, yo me acuerdo cuando yo era más joven, eh, nos juntábamos en las casas con los jóvenes y cantábamos, hacíamos convivencia y cosas así, ¿cierto? Y muchas veces cuando nos alejamos de las cosas del Señor, se empieza a perder todo eso. A veces cualquier cosa nos flaquea, pero cuando nosotros nos aferramos a esta palabra, la empezamos a leer, dice que nos ayuda a, cierto, a aumentar nuestra fe y nos lleva a hacer el bien. Eso que no queremos hacer, eso hacemos. A veces no quiero ir al culto y a veces cuando vengo y con todo el desánimo y de repente qué hermoso estuvo. Y yo digo, gracias Señor, porque lo que no quería hacer, eso hice y fue de bendición para mi vida. ¿Cierto? También dice la palabra, Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Yo decía redarguir, lo entendía la palabra redarguir, pero yo decía, Señor, si la palabra me ayuda a redarguir, ¿cómo sería eso? Y yo lo buscaba y decía, redarguir es convertir el argumento contra el que lo hace. O sea, si yo tengo un pecado, ¿cierto? El Espíritu Santo o la palabra me redarguye y me dice que eso que yo estoy haciendo está mal. No es así. Y ha pasado porque muchas veces yo cuando el pastor está predicando algo acá y yo digo, yo pensé que era de otra manera o significaba otra cosa. Y yo digo, gracias Señor porque aprendí algo nuevo. Y nos va redarguyendo, nos va diciendo muchas veces lo malo. Muchas veces algunos dicen, pero la Biblia dice que nos podemos enojar, pero que no pase el sol. Pero dentro de ese enojo a veces permitimos cosas. Y muchas veces, pero si la Biblia dice que nos podemos enojar, pero dice sin pecar. Entonces, al redarguir, el Espíritu Santo, ¿cierto? A través de su palabra y el Espíritu Santo nos va redarguyendo, nos va sacando, o sea, en cara que eso que nosotros que creemos que es bien, está mal, ¿cierto? También dice que ya tenemos ¿qué significa enseñar? Útil, redarguir, ¿cierto? Es mostrar el pecado, ¿cierto? Redarguir es que nos muestra nuestro pecado. A veces nosotros creemos que estamos bien, que no tenemos ninguna falla, ¿cierto? Miramos al hermano, esa palabra como decía un día el pastor es para el hermano, no era para mí, pero a veces sí era para mí, porque muchas veces creemos que estamos bien y la palabra nos descubre, ¿cierto? Eh, ¿Quiénes pueden redarguir, cierto, a alguien, por ejemplo, un pecador, alguien de afuera, nunca va a poder redarguir su pecado porque ellos piensan que están bien? Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra del Señor y nosotros le decimos a ellos que lo que están haciendo es malo porque ellos no van a saber. Ellos tiran un chiste morboso y ellos lo disfrutan, lo ríen, lo más divertido que hay. Pero nosotros, el Espíritu Santo, nos dice, no, eso está malo. Y nosotros le decimos a ellos, mira, eso está malo, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo nos va redarguyendo, nos va diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿cierto? Cuando nosotros éramos más antes lejos de Dios, nosotros muchas veces conocíamos de Dios, pero de la palabra, pero no conocíamos a Dios. Yo estando dentro del Evangelio, conocía de la palabra, pero no conocía a Dios porque no había ese encuentro de sentir su presencia. Si yo tenía que decirle las verdades a alguien, se las decía nomás y yo decía, bueno, el Señor me manda a decir la verdad y sabe que tu hermana, tú estás mal y aquí y acá y le dejaba toda herida a la hermana. Pero cuando ya tenemos la palabra, el conocimiento de la palabra, tenemos el Espíritu Santo, le decimos lo mismo pero de otra manera. Porque el Espíritu Santo nos va redarguyendo, nos va diciendo cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer las cosas, ¿cierto? Es más o menos para poder explicar, ¿cierto? Un poco para explicar la palabra.
También nos dice que la palabra nos sirve para corregir, ¿cierto? Para corregir, es decir, lo que se debe hacer. Por ejemplo, yo cuando tenía a mis hijos, cuando eran más pequeños, a veces ellos hacían cosas o yo les enseñaba cosas, pero a ellos les salía mal y yo les decía, no, mira, así no es, hácelo así y así. Entonces yo le estaba corrigiendo algo que quizás yo misma le había enseñado, pero lo estaba haciendo mal. No sé si entienden cuando la palabra dice corregir, ¿cierto? Y la palabra del Señor también nos corrige a nosotros. A veces estamos haciendo algo que creemos que está bien, pero viene la palabra y dice, no, no es así, es así y así. ¿Cierto? Cada uno conoce cómo está, ¿cierto? Las vidas de uno, ¿cierto? Nadie puede saber el corazón ni la mente. Yo puedo verlo o ustedes me pueden ver a mí, ¿cierto? Pero a veces nuestra mente, como decía nuestra pastora, divaga. Y a veces queremos hacer cosas, ¿cierto? Pero la palabra del Señor nos corrige. Y un día escuchaba a mi papá cuando decía que una vez estaba en un trabajo y él decía que se quería retirar de ese trabajo porque se había aburrido. Y dijo que vino una predicadora la habían invitado a la iglesia y dice que de repente terminó de predicar y volvió a subir al púlpito y le dijo, aquí el Señor me dice que hay alguien aquí que se quiere retirar de su trabajo. Y el Señor le dice que no se retire. Y muchas veces nosotros hacemos cosas en nuestra mente, pensamos, pero el Señor siempre nos va a corregir. Nos va a decir, siempre va a haber un antes, va a usar a cualquier persona. Y a veces nosotros decimos, Señor, háblame, háblame, y a veces el de al lado nos dice las cosas. A veces nosotros como mamá le decimos a los hijos. Y a veces los hijos no obedecen, no quieren hacer caso y la mamá le dice, hijo, yo te lo digo por tu bien, que tu mamá está fuera de moda, tú en tus tiempos eran así, pero los tiempos de ahora no son así. Y después cuando les pasan las cosas y uno le dice, viste hijo, y después, Señor, ¿por qué me pasó a mí? Bueno, y no sea tu mamá o sea tu amigo o a tu vecino, ¿cierto? Pero Señor siempre nos va a corregir y nos va a advertir antes de tiempo, ¿cierto? También nos corrige y también nos reprende. ¿Cierto? Y cuando nos reprende, ay, que nos reprende. También nos amonesta, ¿cierto? Todos conocemos, ¿cierto? Nuestro corazón, todo nuestro actuar. Muchas veces creemos que estamos haciendo algo bien, pero el Espíritu Santo, cuando tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? En nuestro corazón, ¿cierto? O la palabra del Señor, cuando la leemos, la palabra nos corrige, nos amonesta, nos corrige, ¿cierto? Nos reprende. También dice que la palabra del Señor para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto? Yo buscaba que era instruir, decía, es que era lo mismo casi como enseñar, instruir, doctrinar, dar a conocer, informar, comunicar, reglas de conducta. Es como instruir, es como, por decir un ejemplo, como para entenderse toda la palabra del Señor, es como ese que estudian los que van a dar la prueba para manejar, ¿cierto? Los que van a manejar tienen que estudiar todo eso, porque eso le va a decir dónde sí se puede doblar, qué significa el ceda al paso, y entonces es un instructivo, ¿cierto? Entonces el que aprende a manejar cuando ya se sube al vehículo, ve el logo de ceda al paso, va a parar porque tiene que ceder el paso. Entonces esto mismo es así para nuestras vidas. Cuando nos va a poner un paralelo, ahí eso no, eso es mal para tu vida. Nos va corrigiendo, nos va diciendo todo, puedes doblar aquí, puedes seguir, puedes dar la vuelta acá, no puede, y todo eso, la palabra del Señor también. Por eso que aquí Timoteo le decía, o sea, el apóstol Pablo a Timoteo le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto nos hace sabios. Muchas veces no sabemos cómo hablarle a nuestros hijos. Hay personas que dicen, a mí nadie me enseñó a ser madre, nadie nos enseña a ser mamá, nadie nos enseña a ser papá. Y acá esto nos enseña. Aquí nos enseña todo. A los padres, las madres, hasta la abuela. Aquí hay un gran ejemplo. El de cierto, de Loida con Eunice, me cuesta memorizar los nombres. Algo así, ¿cierto? Sí. Ya, y entonces ellas enseñaron a Timoteo. Nosotros
el Señor nos tiene esto, gracias a Dios, que todavía lo podemos tener, porque van a venir tiempos que se va a quitar esto. Y nosotros todavía podemos retener esta palabra. Pero ¿para qué nos servirá esta palabra? Es para saber cuando alguien nos quiera decir algo falso. Si yo no conozco esta palabra, si yo no me instruyo, si no, yo no lo leo, si yo no busco, no escudriño, cualquiera me va a venir a decir, no, mira, la Biblia dice esto, yo voy a caer, voy a creer. Pero si yo la leo, la escudriño, yo le voy a decir, no, eso que tú estás diciendo o lo que tú estás haciendo va en contra de Dios, porque Dios dice esto y esto. Entonces la palabra del Señor aquí, por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo una gran verdad a Timoteo, que se instruya, que siga escudriñando, porque la palabra de Dios era inspirada por Dios, no era por hombre, sino no era escrita, no es que alguien se sentó, voy a escribir algo de Dios, ¿cómo será Dios? No, esto es inspirada por Dios, sí lo escribieron los hombres, pero son todos, como le decía al comienzo, hechos reales, ¿cierto? También la palabra del Señor nos dice que tiene que haber una convicción en nosotros, ¿cierto? Eh, una convicción de lo que es la palabra del Señor, estar convencido, ¿cierto? Que lo que nosotros procesamos, nosotros seguimos es real, porque si dudamos, ¿cierto? La duda es el peor pecado que podemos cometer, dudar del Señor. Imagínese eh, un ejemplo, por decir un ejemplo, nuestra hermana Lucy y yo somos amigas, todo bien amiga. Y llega el momento del que ella me necesita de testigo de algo, y yo digo, ¿sabe qué? Sí, pero yo la conozco a ella, pero no sabría decirle que realmente y le fuera desleal a ella. ¿Cierto que cómo se sentiría usted? Que usted me ayudó, que usted me tendió la mano, que usted estuvo ahí en el momento más difícil conmigo, y después cuando usted me necesitó, yo le hice la desconocida. Así se siente el Señor. Cuando nosotros le hacemos la desconocida, no, yo no quiero ir más a la iglesia, ¿para qué tanto? Y no es que sea tampoco tanto, sino que es nuestro actuar, es nuestra actitud. Como decía el primero, debemos cambiar esa actitud. No venir porque estoy procesando esa religión o porque tengo un cargo, sino porque en agradecimiento. Yo en mi trabajo, cuando me preguntaban a mí, ¿tú por qué vas a la iglesia? Yo le digo, a darle gracias al Señor y a entregarle todas mis peticiones, mis cargas, y decirle, Señor, aquí está mi vida, en agradecimiento. Porque lo más hermoso, ¿cierto?, es la lealtad al Señor, no negarle, hablar de Él, no poner otras cosas, que no es la palabra del Señor, cuando el Señor todos los días nos enseña. Muchas veces damos consejos, mira, anda a la naturista, no sé dónde, ella te puede dar buenos remedios. Cuando el Señor aquí nos enseña que debemos mirar hacia arriba, que hay uno que todo lo puede, que es el doctor de doctores, que es el Señor de señores, que tantos testimonios aquí de a cuántas personas sanó, y todos estos hechos son reales. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿cierto?, para que podamos tomar esta palabra, ¿cierto?, que no sea en vano de llegar acá. Y yo decía, Señor, si tanta preparación que tenía Timoteo, ¿para qué era? ¿Para qué tanto Pablo preparaba a Timoteo, cierto? Era para que, así como Dios llamó a Pablo, también pudieran llegar otros. Entonces, si estudiamos la palabra, es para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo. Si el Señor nos llamó a estos caminos, no es para que nos tenga sentaditos acá adentro y después nos vamos a nuestras casas y sigamos una vida como nada y después volver acá, sino es para que otros también lleguen. Así como Dios llamó al apóstol Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo no quedó quieto, siguió predicando, siguió trayendo, instruyó a Timoteo, incluso lo preparó hasta para que esté preparado hasta para la muerte. Imagínese cuánto lo preparó, le decía a Timoteo, prepárate, porque eso es lo que le esperaba al apóstol Pablo, también era para Timoteo. Era la muerte, porque para los que predicaban era morir. Si podemos ver igual
muchos hombres en la palabra del Señor, ¿cierto? Que el Señor a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, fueron corregidos, ¿cierto? David cuando pecó, fue esto Samuel, ¿cierto? A decirle que él había pecado y él, sin saber qué le estaba diciendo, pero después cuando le dijo que él era el que se había robado la ovejita del vecino y todo eso, y porque él había matado y le había quitado la esposa, ¿cierto? A su leal, a su, ¿cómo era su? Sí, a su soldado, su mejor soldado, y le había quitado a la mujer, más encima lo había mandado a la primera fila para que muera, para que después que la mujer sola y él se la deje para él. Y él pensó que nadie sabía. A veces nosotros igual hacemos cosas, a veces hablamos de alguien, a veces hacemos cosas, a veces discutimos en el hogar, nos decimos cosas. A veces nadie puede decir que no lo hace, porque yo a veces con mi hijo ahí discutimos y a veces pues yo me arrepiento y después digo, Señor, ayúdame, después ya ahora sí que yo nunca más lo voy a retar de esa manera, voy a ser más blanda o voy a tratar de hablarle y se me olvida y después al rato estoy en las mismas. Y yo digo, Señor, perdóname, todos cometemos algo. Y el Espíritu Santo nos redarguye. Yo un día le decía a la pastora, yo cuando hago algo que me cuesta y lo vuelvo a hacer, el Espíritu Santo me dice, otra vez, Patricia. Yo siento que me dice eso y yo digo, ay, Señor, perdóname. Yo dije que ya para la otra vez y volví, sin darme cuenta, lo volví a hacer. Entonces yo digo, Señor, ayúdame para que eh, tu palabra, ¿cierto?, me dé fuerza, me aumente esa fe que muchas veces la fe la tengo en Dios, pero esa fe de que el Señor me va a ayudar a mí, porque creemos que Dios va a ayudar a todos los otros, menos a nosotros, no que me va a ayudar el Señor a mí. A veces le decimos a otros, ten fe, el Señor te va a ayudar, pero cuando nosotros tenemos el problema, pensamos que no, si no tiene solución, no, si ya fue, y ahí nomás quedamos, pues cierto. Entonces el Señor que nos ayude, ¿cierto? Para que así como Timoteo se preparaba desde su niñez, nosotros también podamos preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos, los que tienen a cargo, ¿cierto? Los jóvenes, instruir a los jóvenes, animarlos, así como lo hacía el apóstol Pablo con Timoteo, que somos abuelas, no dejarle la carga tan solo a las madres, ¿cierto? A los padres, sino también ser una ayuda idónea y, y estudiar esta palabra, pues, ¿cierto? Para que ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, ¿cierto? Se termine de cumplir, ¿cierto? De traer más personas a Cristo, a la salvación, ¿cierto? Que se cumpla esa obra que fue ahí en la cruz. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Esta palabra cortita, pero yo creo que se entendió, ¿cierto? Que el Señor nunca, siempre habla antes de tiempo, habla a tiempo, hasta fuera de tiempo. Nosotros a veces corregimos a los hijos, pero el Señor nos corrige a nosotros. Así que igual nos toca, a veces nos gusta tener esa autoridad de retar a los hijos y creernos que nosotros mandamos y yo en mi casa mando yo y se hace lo que yo digo, pero el Señor igual nos dice, yo mando y, y tú tienes que obedecer y sabemos las consecuencias, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude para que eh, tenemos un Padre que nos mira, que nos ve, que nos ama, pero también que nos corrige, que nos reprende, ¿cierto? Que nos instruye también y nos da la salida a todas las situaciones. No hay nada que nosotros podamos decir que Dios, que algo es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Así que el Señor nos está ayudando para poder ser, aunque sea un poquito como Timoteo, escudriñar para ser más sabio cada día. Vamos a orar, ¿cierto? Por su palabra, vamos a dar gracias. Padre eterno, vamos delante de tu presencia, bendito Rey de Gloria, para darte muchas gracias, Señor, por esta palabra, bendito Dios, que se veía tan simple, Señor, bendito Dios, decirla, Señor, pero al escudriñarnos, Señor, bendito Dios, nos deja tanta responsabilidad, Señor, mi Dios, que muchas veces estamos tan relajados, Señor, mi Dios,
Muchas veces nos pasan cosas, Señor, y nosotros no nos damos cuenta que erramos por falta de conocimiento, porque muchas veces, Señor, nos dedicamos a escuchar y no escudriñamos, Señor, no leemos de tu palabra, no nos fortalecemos, Señor. Ayúdanos cada día para poder leer tu palabra, aprender cada día para enseñar a otros, para atraer a otros, bendito Dios, para poder cumplir, Señor, ese propósito que hubo en esa cruz, Señor, de que muchas personas sean salvas, Señor, mi Dios, que están necesitadas, Señor, que están perdidas en el mundo, Señor, sin saber que hay una salida para su problema, papito amado. Ayúdanos, denos sabiduría, inteligencia para poder hablar de tu palabra cada día. Dejo esta palabra, Señor, que haya quedado guardada en los corazones, Señor, en la mente de cada uno de nosotros. Y ayúdanos para llegar a ser perfecto, como dice tu palabra, a estar listo, preparado para, Señor, entregarle la palabra a otro, estar listo para pasar esa prueba, Señor. Vienen muchas leyes, vienen muchas cosas que se van a ir en contra, Señor, mi Dios, pero aquí ya estamos preparándonos, Señor. Estamos, Señor, listos, perfectos como para que tu palabra se cumpla, bendito Rey de Gloria. Encomendamos todo en tus manos, bendito Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios.